Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer a ver cómo decirlo, una rareza. Miren lo que traigo para mostrarles y cómo lo pueden fabricar ustedes. Esto que están viendo aquí, probablemente ustedes no sepan para qué lo que es, pero no sé, es simpático. Miren cómo trabaja. Es muy fácil de hacer y tiene una sola finalidad, pero les aseguro que los va a sorprender. Lo primero que vamos a utilizar para hacer el cuerpo sería estas pincitas. Se consigue en cualquier librería. Después vamos a usar una especie de un bujecito que puede ser metálico, puede ser de plástico, y un pedazo de alambre de más o menos unos 2 milímetros para que sea fácil de doblar. Otra de las cosas que vamos a necesitar, un poquito de pegamento y bicarbonato para hacer el famoso pegamento instantáneo, que también lo tengo subido en uno de mis videos si lo quieren ver. Vamos a comenzar haciendo esta rareza. Le vamos a cortar dos de las orejitas que tiene acá. Lo primero que vamos a hacer ahora es poner un bujecito aquí para que pase el alambre dentro. Para fijarla vamos a poner esto en un palito acá para que nos quede abierto y se nos haga más fácil. Y ahora ponemos el bujecito acá y con un pegamento lo vamos a fijar para tener ahí el bujecito. Le vamos a poner un poquito de la gotita ahí y ahora espolvoreamos con bicarbonato de sodio. De esta forma el buje ya está bien firme, pegado a los dos lados para poder pasar el alambre por entre medio. Ahora vamos a tomar el alambre y lo vamos a introducir acá, haciéndole pasar aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Una vez que pasó ahí lo doblaremos a 90 grados, de esta forma. Lo que debemos hacer ahora es lograr que este alambre cuando baje quede justo aquí en la mitad. Para eso vamos a doblar un poco más arriba hacia acá. Ahora aquí en la mitad vamos a doblar el alambre de modo que quede justo acá en la mitad de esto una vez doblada. Aproximadamente de esta forma. Luego vamos a tomar de esta parte y lo vamos a doblar hacia allá. A todo esto yo sé que ustedes se estarán preguntando qué voy a hacer con ese engendro que está haciendo, pero tranquilo que ya llegamos. Una vez que esto haya llegado aquí, lo que tenemos que hacer es pegarle tapita de gaseosa, pero es mejor que sea metálica. Las que vienen a veces en las botellas de vino andan mejor que sea metálica. Yo acá a título informativo se los muestro con una tapita de plástico, pero ustedes háganla con una metálica. Y acá en esta parte lo vamos a pegar con algún tipo de pegamento epoxi. Eso va a quedar pegado ahí. De esta forma, aquí ya está el modelo terminado. Aquí lo pueden ver cómo quedó. Y también le vamos a poner aquí una cadenita con un alfiler, que la doblamos y lo enganchamos ahí. Esto que ven aquí es un contrapeso. Este mismo contrapeso lo podemos hacer enrollando el alambre de esta forma. Una cosa similar así, en vez de poner esto acá. Pero la cadenita también la tienen que poner. Y ahora sí, por supuesto, vamos a tener que mostrar para qué lo que es. Esto se trata de un apagador de velas automático. Hay mucha gente, por ejemplo, que es devota hacia su religión y enciende alguna vela a algún santo para rendir su homenaje, quizás todos los días o una vez a la semana. Y a veces uno pone una vela y a lo mejor el homenaje es en el momento que uno reza, que pueden ser 10 minutos, 20, pero si se olvida de apagar la vela, esa vela se va a consumir en 2 horas, no hay más vela y hay que volver a reponerla. Por eso, este aparato es un apagavela automáticos. Para hacerlo funcionar, simplemente apretamos la pinza y ponemos en el lugar que querramos que se vaya a extinguir nuestra vela, pondremos este alfiler que tenemos acá. Vamos a suponer que queremos que se extinga acá, pondremos el alfiler ahí.
pero para razones de tiempo yo lo voy a poner que se extinga rápidamente para que ustedes puedan verlo en acción. Lo vamos a poner aquí cerquita, ahí. En este alfiler se va a apoyar el alambre ese. Fíjense en ustedes la simpleza que tiene el mecanismo, actúa solamente por gravedad, no hay resortes, no hay ninguna goma que lo tense, ningún sistema electrónico y puede apagar nuestra vela perfectamente. A modo informativo tengo que decirle que una vela, el nivel de desgaste es de 1 milímetro por minuto, así que en una vela de 10 centímetros tendría 100 milímetros y duraría más o menos 1 hora y media o 2 horas según el tipo de vela. Ahora vamos a darle el tiempo para que la vela se apague sola y lo vamos a poner aquí cerquita nomás para que ustedes no pierdan mucho tiempo. Esto demorará a lo mejor 2 minutos, una cosa así. Calzamos el apagador ahí en su lugar. Ahí está para apagarse en un ratito nomás, 2 minutos o 3. Así que encendemos nuestra velita y a esperar un ratito. Recuerden que cada milímetro va a demorar 1 minuto, así que acá puede demorar 2 o 3 minutos, pero lo vamos a editar para que no se haga tan largo. Ya la vela se está arrimando al punto crítico y se apaga en cualquier momento. Ahí el soporte ya se está quedando sin sostén prácticamente y se produjo la extinción de la vela. Como pueden ver, el sistema es infalible. Esta misma vela uno la puede utilizar, poner en cualquier punto que lo deseen. Si quiero que dure más tiempo, simplemente la pondremos más abajo. Lo mismo se va a ocurrir el fenómeno que se va a apagar cuando la vela se consuma. Amigo, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos para poder llegar a un poco más de gente cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.